Es claro que los que así hablan están buscando la patria, pues así añoraban la patria de donde salían. Estaban a tiempo para volver, pero ellos ansiaban una patria mejor, el cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos. Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró raíces. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los santos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas de lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de los sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se le prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin saber recibir las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde Dios, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Por ellos ansiaban una patria mejor que la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su único hijo, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios.
Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo puertas para Cristo. Queremos ofrecer la misa de hoy por el cumpleaños de José Abacuc Álvarez. En adición a ello, queremos una intención de oración para la pronta hallazgo de las víctimas en Fajardo, Víctor Goitía, Javier Méndez, Héctor Lino Méndez y Héctor Méndez. Entiendo que sus familiares se encuentran aquí entre nosotros en la mañana de hoy. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno con 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. La Iglesia nos llama hoy a estar vigilantes en todo momento. Nuestra fe nos enseña a descubrir al Señor en los signos de los tiempos. Necesitamos crecer en la fe, en la búsqueda de las cosas del Señor. La Santa Misa será presidida por el Padre Territul. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia.
días a todos. ¿Se oye? Sí. Es un placer estar compartiendo con ustedes. A la persona que está al lado le podemos decir que Cristo vive en tu corazón. Cristo vive en tu corazón. Como familia de Dios comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Reconociendo nuestra fragilidad, pidamos al Señor su paz y perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oramos al Señor para que cada día nos fortalezca con su presencia. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Tenga la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. Gracias. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Aunque el libro de la sabiduría fue escrito un siglo antes de Cristo, tiene enseñanzas muy actuales. Esta lectura es una llamada constante a la vigilancia y a la fidelidad al Señor, a que tengamos esperanza. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesa creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secretos y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre, y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo del Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos en el Señor,
nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que todo el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor, dichoso el pueblo se escogió como heredad. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos nos habla de la fe de Abraham. La promesa se cumplió porque confió totalmente en Dios. La fe es respuesta a Dios. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. Ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Lucas. Con una colección de sentencias y parábolas, pretende Lucas determinar el sentido de la vida y afianzar la esperanza en la venida de Jesús. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen tesoros en el cielo, que no acaba, allá donde el ladrón y la polilla no entran. Porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando que su dueño regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se quitará la túnica, les hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metiera por un boquete en la casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si al llegar el amo lo ve cumpliendo su deber. Yo le aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos pensada, llegará su amo, le castigará severamente y hará correr la misma suerte que los hombres desleales. El servidor, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, mucho más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Las lecturas hoy son muy ricas en significado. Nos presenta el Evangelio muchísimas enseñanzas. Primero que nada, se nos invita a estar atentos, alertas, porque tú no sabes cuándo vendrá Jesucristo. Puede ser a la muerte, cuando estés muriéndote, puede que sea al final de los tiempos, puede que sea que Dios te quiera utilizar de instrumento a ti para que alguien se encuentre con Dios, puede que sea que haya un momento de tormenta y estés tú llamada o llamado a que le des calma, seguridad, paz, misericordia a otros y que sea presencia del amor de Dios para muchas otras personas más. Hay que estar alertos y atentos porque tú no sabes a qué momento Dios te va a utilizar para X misión. Pero hay que estar alertas para encontrarse con Dios en cada momento. Es como dicen en puertorriqueño, tener las antenas paradas. Es tu poder estar atento a qué es lo que Dios quiere en tu vida.
es estar tú atenta a qué te llama Dios en X circunstancia. Porque a veces nos enfrascamos en las situaciones personales, en el trabajo, en los problemas, en las preocupaciones. Nos enfrascamos en los problemas de la familia y de los demás. Y se nos olvida preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo proceda? ¿Qué es lo que tú deseas que ayude a estos a poder acercarse más a ti y servirte mejor? A veces, si estamos ahogados en el ajoro de cada día, entonces la paciencia se va agotando. Y llega el momento, como dicen en la calle, que prendes de un maniguetazo. Entonces, no podemos dejarnos llevar ni por la ira, ni por los impulsos, ni por las emociones, sino que tenemos que procurar que Cristo reine en nuestro corazón, que tengamos su presencia y su paz, y que estemos preparados para lo que Dios diga en cualquier momento. Como dice el dicho, que Dios te coja confesado. Porque tú no sabes en el momento que pueda pasar X desgracia. Hay que estar preparados para la venida del Señor con los sacramentos, con la confesión, con la comunión, con el estar reconciliados con la familia, reconciliados con Dios y contigo misma, contigo mismo. Yo puedo en el sacramento de la confesión perdonar en nombre de la iglesia, de Dios, de mí mismo, pero tú te tienes que perdonar a ti también de lo que hiciste, porque si no, la culpa va a seguir detrás de ti. La baja autoestima sigue después y algunos hasta caen en depresión. Se nos invita entonces a hacer un proceso de sanación interior para prepararnos mejor para cada momento, para lo que Dios diga, para prepararnos para que el Señor sea el que rija en nosotros y no los momentos dolorosos particulares de cada uno. Por otro lado, se nos insta en el Evangelio a que podamos hacer esa preparación sabiendo que Dios nos acompaña, que Él es fiel a nosotros y por lo tanto tenemos que en esa fidelidad a Dios ayudarnos los unos a los otros siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, una frase de San Pablo. Lo que eso quiere decir es, Dios te ha dado talento, Dios te ha dado dones y bendiciones también. Dios te ha dado a ti lo que sea que tienes de bondad. Y te llama a tú utilizarlo para el crecimiento de la comunidad, para ayudar a la evangelización, para ayudar a otros a encontrarse con Dios, para tú crecer espiritualmente también, pero para que otros puedan encontrar en Jesús la fuerza, la alegría, el perdón y el amor, con lo que tú sabes hacer, de tal manera que otros se acerquen a Cristo a través de ti. Lo estás haciendo. A veces nos conformamos con escuchar. A veces nos conformamos con yo sentirme bien. Pero el reto que nos presenta la palabra de Dios no es solo que tú te sientas bien, es que hagas las cosas según Dios. Porque hay gente que piensa que se siente bien, pero está al margen de los mandamientos y al margen del corazón de Jesús. Se nos invita a hacer las cosas según Dios, para que entonces sea conforme a la palabra de Dios, conforme a la enseñanza y la moral de la iglesia. Se nos insta también en esta lectura del Evangelio a reconocer que si Cristo es el centro de nuestra vida, tenemos que estar atentos de que el enemigo no nos robe la fe, no nos robe la esperanza, ni nos quite el amor o la caridad. Ese estar alerta es como cuando viene un huracán. Para María, ¿cómo te preparaste? ¿Cogiste agua? ¿Pusiste paneles? ¿O estabas cogiendo a última hora clavando lo que no tenía? Eso es típico puertorriqueño. Entonces, ¿qué ocurre? Se nos invita a que así como nos preparamos con agua, comida, etcétera, etcétera, para un huracán, en la parte espiritual nos preparemos con los sacramentos, nos preparemos con la oración, nos preparemos con el compartir fraterno, nos preparemos con el poder ayudarnos mutuamente a estar en la paz de Cristo Jesús, en la seguridad de que el Señor nos protege y nos acompaña, de tal manera que podamos nosotros tener aliciente, seguridad
y fortaleza con Dios. Lo que hay que dominar es el miedo, el yoísmo, el creerse uno el centro. El miedo porque es lo que paraliza a las personas, es lo que a veces hasta desajusta emocionalmente a algunos. Para otros es asunto de reconocer su dignidad humana, pero reconocer la dignidad del que está al lado, para no ponerse ni por encima ni por debajo. Para otras personas esa preparación puede ser el sentido de forma altruista, con caridad, con amor, en actitud de apostolado y de misión, ayudar a otros a encontrarse con Dios. Lo podemos hacer hasta en la fila del supermercado. Cuando estás en la fila, puedes invitarle para la misa en Santa Bernardita, aunque abran los ojos así bien grandes. Puedes también animarles a que busquen de Dios o simplemente decirle, Dios te bendiga. Yo le dije eso a una cajera y me abrió los ojos bien grandes y me dijo, hacía 10 años que nadie me decía eso. Entonces, se nos invita a nosotros a hacer que ocurra el bien. No simplemente sentarme a esperar que me digan algo bonito o que me den alguna cosa o que me traten a mí bien. Es tú hacer eso con otra persona. El bien genera bien. Me recuerdo que donde yo voy de vacaciones a Estados Unidos, en la parroquia redentorista, el que se encarga de la renovación carismática me decía que él trabaja en una tienda de ropa y que cuando él empezó a trabajar allí, hacía 10 años, el jefe era seriote, intransigente, ni daba los buenos días, ni saludaba a nadie y prácticamente maltrataba a los empleados, parecido a lo del evangelio de hoy. Y entonces él decía, lo voy a torear yo. Y empezó entonces todos los días a decirle buenos días. Y después de buenos días, Dios le bendiga. Era judío el dueño. Y empezó entonces a llevar un crucifijo. Y el dueño le decía, eso aquí no se permite, aquí somos judíos. Decía, no, pero yo soy católico y yo soy cristiano y yo creo en Dios y yo lo voy a usar. Y entonces siguió diciéndole buenos días y Dios le bendiga, hasta que después de 3 meses el judío dijo, está bien, buenos días. Entonces lo fue persuadiendo de que aprendiera a sonreír, de que aprendiera a ser más humano, de que aprendiera a ser más sensible a los demás. Lo fue evangelizando poco a poco. Digo, no lo convirtió a cristiano, pero por lo menos lo sensibilizó un poquito más. Y yo te pregunto, ¿qué esfuerzo tú haces? ¿O tú eres como las personas que simplemente se amedrentan, bajan la cabeza y se desaparecen? El Señor nos llama a ser proactivos, a que reconozcamos la valía que Él nos da, la estima, la seguridad que nos da, la fuerza interior que nos da con su Espíritu y hacer que ocurra el bien hacia los demás. Seamos entonces portadores y generadores de valores, portadores y generadores de gracias y bendiciones, para que otros crean. Mira, aunque sea por aprendizaje, contacto unos con otros, aunque sea por conducta aprendida, que aprendan a hacer el bien. Yo sé de gente en Puerto Rico que ni saben dónde está la iglesia de su vecindario, porque no tienen costumbre de fe. Se nos invita entonces a nosotros ser los apóstoles de la calle, los profetas de la esquina, a ser personas que desde nuestra propia limitación podamos ayudar a otros. El otro día yo estaba en un consultorio médico y mientras esperaba, estábamos hablando entre los que estábamos esperando allí y demás, y fue interesante porque surgió una buena conversación para animación de los demás y animar la fe y invitarles para la iglesia y todo eso. Y fue muy ameno, muy bueno, gracias a Dios. Como utilizas tu tiempo, haces la diferencia. Las que van al beauty, por ejemplo, y no diciendo que no vayan, pueden animar a la dueña del beauty a que ponga un letrerito que diga solamente las cosas positivas que las personas necesitan escuchar para eliminar el chisme. Otros, los que van a la barbería, también pueden poner un letrerito similar. Pero lo importante es cómo tú incides en los que están alrededor. Cómo tú puedes lograr atreverte a hacer la diferencia. Hay que tener fe, hay que tener pantalones, por así decirlo. Hay que tener seguridad y confianza. A eso alude la segunda lectura. Hay 2
tipos de fe. Está la humana y está la espiritual sobrenatural. En la humana es decir, yo creo en ti, tú vales, tú cuentas, subirle la autoestima. Es bien decir, creo en mí, sé que voy a poder lograrlo y que voy a echar para adelante. Es una fe humana. Pero la fe que pide el Evangelio es la sobrenatural. Es un don del Espíritu Santo. Y ese don es creer y confiar, aunque no veas nada, que Dios que te está llamando, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere utilizar a ti, que Dios se va acercando para que tú puedas ser su instrumento y que en su momento Dios cumplirá su promesa. ¿Qué quiere decir eso? Respira hondo y deja el desespero. Respira hondo y pídele a Dios paciencia. Pídele a Dios misericordia. Pídele a Dios que sepas leer entre líneas lo que Él está haciendo. Porque somos desesperados y queremos todo ahora, en este momento. Hasta que te toca a ti hacerlo. Después tú lo haces después a tu tiempo, ¿verdad? Se nos invita a ser más organizados. Se nos invita a hacer las cosas según Dios. Se nos invita a saber esperar el tiempo del Señor. Porque Dios sabe cómo va a mover las piezas del rompecabezas. Y se dice que Él escribe derecho en líneas torcidas, aunque parezca que está escribiendo en chino. Y es que Él sabe cómo retar a cada persona para que se encuentre con Él, para que se supere. Esa venida de Jesús, para algunas personas, puede que sea enfrentarse a una muerte, enfrentarse a una situación, enfrentarse a lo que todavía tú no has trabajado con tu interior. Lo que no has trabajado de joven repercute después a los 40 o los 50 años. Entonces, deja que Dios venga a tu corazón, que te llene de su amor, te llene de su alegría, te llene de su esperanza, te llene de su fortaleza y abre tu corazón plenamente a Él para que pueda Él obrar en ti. Por otro lado, la fe, además de ser en esas dos dimensiones, la humana y la espiritual, tiene 3 etapas de crecimiento. Primero es la fe de niño, que se relaciona con el papá y con la mamá. Y es la fe del dame, de decir, ver a Dios como el Dios del dame, donde dame papi, dame mami, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame la comida, dame el agua, dame lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona no crece más allá de eso, y hay adultos que están así, van de adultos a ver a Dios como dame esto, dame aquello, dame la casa, dame un carro, dame lo otro, y si no se lo dan, ¿qué pasa? Se desaniman, dejan de creer en Dios, empiezan a renegar o hasta blasfeman y otros simplemente se quedan sosos. Dios no es el Dios de dame, es mucho más allá de eso. Hay que trascender más arriba. Entonces, sí, Él contesta. Dios contesta cuando Él sabe que realmente lo necesitas, cuando Él sabe que realmente te va a ayudar eso a crecer, cuando Él sabe que eso te va a ayudar a retar a ser mejor persona, cuando eso va a ayudar a que tú te acerques más a Él. Pero hay cosas que realmente tienen que tardarse un poquito más porque tiene que ver con cómo tú tienes que crecer, además de otras personas alrededor. Por otro lado, Dios prueba la fe de las personas para que crezcan. Y hay que simplemente ser humilde ante Dios y decirle, Señor, te entrego todo. Te entrego la familia. Te entrego lo que haya pasado por X desastre o X calamidad. Señor, te entrego tal cosa. Con lo del huracán, por ejemplo, me decía una señora, yo vivía cuando eso todavía en Guayama, una señora de la área metropolitana que me la encontré en Ponce, decía, los primeros 50 días después del huracán en el área metropolitana, al fin la gente después del huracán aprendió a ceder el paso a los carros, a tratarse con dignidad y con respeto, a poder, como no había semáforo, ayudar a la gente que cruzara, a que hubiese más sentido de caridad para con los demás. Y después de 50 días volvieron a lo mismo de antes. Digo, no sé si es así con todos, pero la idea es cuánto tenemos cada cual que pasar de dificultad para poder humanizarnos, para ser más espirituales, para tener más caridad y ser más comunitarios. Se nos invita entonces a vivir los retos que se nos presentan en vez de renegar contra Dios. La otra fase de la fe es la de adolescente y joven.
En la adolescencia y la juventud hay muchas emociones. Y muchas veces ven a Dios si siento algo. Y decir, ay, siento una emoción. Ay, qué chévere, pues Dios está conmigo. Y si no sientes nada, ¿qué pasó? ¿Se fue Dios? No, Dios está ahí. Lo que pasa es que a menudo nos dejamos llevar por emociones, se suben y bajan. ¿Ok? Y las emociones, según más o menos los libros, hay como unas 120 emociones. Las damas pueden tener como 10 casi a la vez. Y los caballeros, 1 o 2. Se les permite tener coraje o placer. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos tener mejor dominio propio de nosotros mismos. Mejor comprensión y dominio de nuestras emociones. Porque Dios no es una emoción, por así decirlo. Dios nos da, sí, gustos espirituales para que al principio veamos que sí está, que podemos creer que Él nos da seguridad, que nos acompaña. Pero llega un momento en que no hacen falta los gustitos espirituales y te llama a una fe más profunda donde tú puedas hacer responsablemente lo que tienes que hacer, aunque no sientas ni veas nada. Ahí entonces llega la otra fe, que es la de adulto, que es la que nos dice la palabra de Dios hoy en la segunda lectura, que nos invita a una fe consciente, a una fe sí informada, pero una fe donde aunque no veamos ni sintamos, podamos reconocer que Dios está presente, como Santa Teresa, que oraba profundamente, pero de momento por 15 años no sentía la presencia de Dios en el sagrario. A los 15 años después sintió que Jesús salía del sagrario y le abrazaba. Entonces, lo importante en esto es perseverar. Teresa de Calcuta, al cual la conocí de cerca, en el Retiro Mundial de Sacerdotes en 1988, ella nos dio el tema de lo que es la oración y cómo ella oraba 3 horas al día por la mañana, y eso le daba la fuerza para ella hacer todo lo que hacía, y con la fuerza de la oración ella pudo tener 2,000 damas que fueran religiosas para fundar 800 conventos a través del planeta, para ayudar a los pobres, a los necesitados, etcétera, etcétera. Un trabajo excepcional, fantástico. Y ella contaba en una entrevista que ella estaba en el sagrario y simplemente contemplaba a Jesús y decía, Señor, tú estás aquí, yo estoy aquí, ten misericordia, ayúdame, sé que tú estás ahí, aunque no sienta nada. Y de momento, al terminar la oración, sentía la fuerza de Dios para poder ir y hacer lo que hacía. Y era interesante porque ella cuenta también que con la fuerza de la oración era que ella convencía a banqueros a que le ayudaran para fundar los conventos. Y que fue, no sé, fue en India, que fue a este banquero y le dijo, mire, yo necesito que usted me done $100,000 para hacer un convento, para poder atender a los pobres y demás, y los que están en la calle y eso. Y el banquero le dijo, no, hermana, usted no tiene colateral, usted no puede recibir un préstamo. Sí. Es que yo no le estoy pidiendo un préstamo, yo estoy pidiendo que me done $100,000. Y como usted no está convencido, vamos a orar 5 minutos. Y empezaban a orar. Y le decía, ¿verdad que usted me va a dar esos 100,000? Dice, no, usted no puede, eso no se lo puede dar de ninguna manera. Dice, pero vamos a seguir orando otros 5 minutos. A la media hora el banquero le dijo, está bien, llévese los chavos. Ella tenía agallas, por así decirlo. Lo importante en esto es, reconoce que el Señor te bendice y te puede utilizar, pero hay que tener una fe más profunda. Otros dirán, olvídalo, que ese tipo no te va a dar nada porque eso es más tacaño que si esto, que si lo otro. Pero el Señor abre puertas si tienes seguridad y confianza en Él. El Señor bendice, el Señor ayuda, el Señor no desoye los suyos. Pero por ende no podemos nosotros desesperar ante las situaciones, sino confiar. Me recuerdo que hace un tiempo atrás me daba testimonio un hombre joven de Ponce. Él es músico, percusionista, además de que tiene otro trabajo ahora. Pero él me decía que él había perdido el trabajo y estuvo 1 año y medio en desempleo. En ese 1 año y medio, todos los días llevaba resúmenes a diferentes sitios a través de Ponce y no conseguía nada. Y ese último mes del desempleo ya había agotado el cheque, quedaba una cajita de leche
y un faldito de arroz en la alacena. Y su esposa estaba ya desesperada. Y le decía, tú no has conseguido trabajo, mira a ver qué vas a hacer. Porque esa leche que está ahí y ese arroz que queda ahí es para mi hijo y para mí, en vez de para nosotros. Entonces, ya ella estaba agayúa. Y él todos los días iba al Santísimo de su parroquia para orar y pedir al Señor que le ayudara. Y entonces, ese día, él sale del Santísimo y cuando llega hacia la puerta de la iglesia, había un caballero bien vestido esperando por él, que le dijo, fulano, mi esposa y yo estábamos anoche en oración los dos, y a los dos nos vino la imagen de ti, que estabas en problemas económicos, y hemos decidido los dos ayudarte. Aquí tienes. Y le dio un sobre con $400. Ya quisieras tú, ¿verdad? Y entonces, él contento va a la casa y la esposa le recibe con el combo de música. 1, 2, 3, 4. Como hacen cuando van a empezar la música. Y entonces le dice, ¿ya conseguiste trabajo? Esa cara, tono y actitud. Y entonces, él dice, pues mira lo que pasó. El trabajo viene por ahí, cree y ten fe. Pero mira lo que pasó. Y le cuenta y se echa a llorar porque dice que ella había sido una ingrata, una malagradecida, que no tenía fe, que le faltaba confianza y le estaba echando la culpa a él cuando él no tenía la culpa. Y cuando vio que Dios le rescató, pues entonces fue que se dio cuenta. Después consiguió trabajo. Te pregunto, gracias a Dios, gloria a Dios, pero te pregunto entonces, ¿hasta dónde es la elasticidad de tu vida? ¿Hasta dónde es la elasticidad de tu paciencia? ¿Hasta dónde es la elasticidad de tu fe? La fe tiene más elasticidad, si es espiritual, que la humana. Lo que pasa es que nos dejamos llevar solamente por lo que vemos, y eso no es fe. La fe es cuando creer y saber que se puede y que tú vas a luchar con la gracia de Dios, siempre con Dios por delante, y que el Señor te va a ayudar para echar para adelante. Por lo tanto, ante las muertes, ante la falta de trabajo, ante las incertidumbres sociales, políticas y demás, tenemos nosotros que ser personas de fe, de firmeza, y más ahora en Puerto Rico, con lo que pasó ahora, la desfachatez que hubo frente a la catedral y todo lo demás. Me decía un sacerdote que estaba en la primera manifestación, que lo que parecía era una noche de San Sebastián con muchos jóvenes bebiendo cerveza, otros que estaban vendiendo drogas y demás, y muchos maldiciendo y gritando malas palabras. Y decía que no había conciencia política, ni conciencia social, ni conciencia humana, sino que era un desenfreno simplemente de mundanidad. Entonces, sí, después hubo algunas otras personas en otras calles que tenían conciencia del bien que se podía hacer, pero parecía que fueran más los que estaban gritando obscenidades peores de lo que acusaban que el bien que se estaba haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día tenemos nosotros que ser personas que concienticen más a otros de valores, de fe, de formas diferentes de hacer las cosas que sean más decentes, más humanas, más llenas de gracia y bendición, y no dejar que reine una anarquía ni que reine un desorden absoluto, porque allí había hasta satanistas mezclados allí. Se nos invita entonces a que nuestra vida sea una donde no solamente vivamos la fe, la exportemos a los demás para que otros crean, sino estaremos dejando que la oscuridad siga arropando a Puerto Rico. Tenemos nosotros que ser luz para los demás. Tu rostro refleja la luz de Cristo, el amor de Dios, o lo que refleja es dolor, angustia, depresión, inseguridad, incertidumbre, etcétera, etcétera. Dejemos que Cristo ilumine nuestra vida y nos fortalezca. Que sea Dios el que nos enternezca y que sea Dios el que venga a llenarnos de la fortaleza interior para que seamos justos ante Dios. La primera lectura, termino con eso, nos presenta que en la mentalidad judía el ser justo era el llevar la Torá y el Talmud junto con los 10 mandamientos, que eran las 650 leyes de ellos, y quien pudiese con eso era el que consideraban justo. Pues esta lectura de sabiduría nos dice que es mucho más que eso, que la justicia o el ser justo es el también tener corazón para con los demás, es también el hacer las cosas según Dios, pero es también el uno poder
ser sensible a lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. El poder hacer las cosas según el corazón de Dios. Para eso tenemos que tener corazón para con los demás. En tu casa, ¿tienes corazón para con otros o están mendigando amor y no encuentran? En tu casa, ¿se tratan con amor, con caridad, con alegría? ¿Hay disciplina, hay orden, hay ternura? ¿O es disfuncionalidad porque falta el amor o falta la disciplina o faltan las dos cosas? Cada cual está al garete y quiere hacer cosas aparte sin Dios, o estamos uniéndonos en oración. Se decía antes que la familia que reza unida, ¿y la tuya cómo está? Unámonos más en oración para que nos unamos en acción y sea Dios el que rija nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Amén. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Oramos al Señor en nuestras súplicas para que nos auxilie en todo momento. Respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el pueblo elegido para que acoja la buena noticia del Evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los cristianos del tercer milenio, que la fe sostenga nuestro peregrinar en esta vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos, los consagrados, para que vivan la sencillez y la confianza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren y son perseguidos a causa de la fe, para que experimenten la fortaleza de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los pueblos marcados por la guerra, la opresión y el terrorismo, para que encuentren la paz y la libertad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos también para que Dios auxilie a la familia que han perdido o que están buscando a los seres queridos que están perdidos en alta mar, por Víctor Goitía, Javier Méndez, Héctor Lino Méndez, Héctor Méndez, y por sus familias, para que el Señor les bendiga con paz, esperanza y fortaleza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros que celebramos a Cristo vivo y resucitado, para que el Señor robustezca nuestra fe, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios libre a Puerto Rico de todo mal social, político, económico, espiritual, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y manifiesta tu bondad con tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse para ofertorio, pedimos su generosidad en la colecta.
3. Entre la familia. En la familia reunida aquí este domingo. Gracias. Quiero servirte con amor.
hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Te alabamos, divino Redentor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos por tu sangre derramada, Redentor. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte.
A cada estrofa de la plegaria de consagración podemos responder: sánanos por tu amor, Redentor, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Sánanos por tu amor, Redentor, Señor. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme a cada uno en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Sánanos por tu amor, Redentor, Señor. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle nuestro esfuerzo por un mundo lleno de Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. En la caridad de Dios compartamos un gesto de paz. La paz contigo. La paz contigo. La paz, Dios te bendice. La paz
paz se cumpla. La paz te acompañe. Amén. La paz. La paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Ahora para hacer acción de gracias y respondemos: gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos retas con tu palabra y reconfortas con la Eucaristía. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos llenas de tu presencia cada día. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque en cada momento nos acompañas en cada etapa de nuestra historia. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos auxilias en la vicisitud. Porque eres nuestra esperanza, alegría y consuelo. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque levantas los ánimos que están por el suelo. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque nos das tu paz para llevarte a los demás. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque confías tu reino a nosotros. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Porque en cada momento nos haces artífices de justicia y de paz. Porque nos haces tus profetas de la calle. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Oremos. Padre, que la comunión en tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse para los avisos. El Ministerio de la Edad de Oro y Ayentes tenemos a cargo hoy el almuerzo parroquial, así que el almuerzo va a ser en el salón parroquial y el menú es el siguiente: avena, queda 2 o 3 avenas por si alguien se la quiere llevar, tenemos variedad de frituras, hay un pastelillo de mofongo con pollo que nunca lo había probado y de verdad que está exquisito. Así que hay variedad de frituras, tenemos orullo, tenemos café, tenemos variedad de jugos naturales y el almuerzo es arroz guisado con habichuelas y albóndigas en salsa homemade. De verdad que están para chuparse los dedos. Tenemos también ensalada de coditos, tenemos sopa de grano con vianda, tiene papa, tiene zanahoria, tiene vegetales, le incluye arroz blanco, le incluye el panecillo también. Y postres, tenemos bizcocho de limón y cheesecake. Así que los esperamos por allá. También tenemos la placita de Dios. Tenemos venta de guineos, tenemos venta de calabaza, así que si tiene que guisar unas habichuelitas o algún guisito que tenga que hacer, se lleva su calabacita y su guineíto y comparte con nosotros un ratito. Los esperamos. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Me place informarles, a nombre de nuestra familia de Salterre, que nuestro querido hermano José Iturbe ha salido muy bien de su operación de las rodillas. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Ahora sí que tiene una rodilla biónica. Esperamos en Dios que la próxima fiesta que haya nos matemos bailando, porque a él le encanta el baile, ahora sí va a estar preparado. Gracias por todas sus oraciones, porque él está todavía un poquito adolorido, pero está ya en el centro de tratamiento, en el Health South, en el universitario. Estamos en el 3er piso, así que ahorita irá a la parranda de Salterre para que él se anime un ratito y esté feliz. Les voy a dejar un momentito con Francelyn, perdónenme a los varones hoy, que somos Lady First hoy. Así que tenemos una gran noticia para todos ustedes, porque ya ustedes saben que nosotros vamos partiendo en diciembre para estar representando a la parroquia Santa Bernardita en la Catedral de San Fernando en San Antonio, Texas. Hemos sido escogidos, pues gloria a Dios, para bien sea, llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, y nosotros pues vamos para allá en diciembre y tenemos algo bien especial que yo sé que a ustedes les va a gustar. Francelyn, vamos por aquí. Siempre que hablan de comprar, dicen Francelyn. Yo no entiendo. A mí, como me tienen que sacar de los sitios acá atrás, pregúntele a mi marido en Santo Domingo una vez. Wow. Pues bien, nuevamente vamos a tener el gran bazar que nosotros siempre le traemos a la parroquia, a todos los, ¿verdad? A todas las personas que le encanta el shopping. Y aunque no le guste,
y usted va al bazar y usted lo pasa bien, porque siempre hay algo interesante que ver y escuchar allí. Los vamos a invitar, el bazar va a ser el 30, 31 y 1. 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. Ese fin de semana vamos a estar en el salón parroquial con todas las cosas lindas que todos ustedes nos van a traer para nosotros venderlas. Si usted quiere compartir algo que el Señor le ha regalado a usted, pero que a usted le gusta mucho, pero usted se va a desprender de eso y lo va a traer y nosotros lo vamos a vender, nos va a beneficiar a nosotros para nuestro viaje, que necesitamos levantar un dinero, y le va a llevar la alegría a alguien que se lo va a llevar para su casa. Así que todo lo que ustedes nos traigan será bienvenido. Me pueden llamar, el teléfono va a estar en el boletín la semana que viene, o simplemente llamar a la parroquia y yo les voy a dar a ellos, ¿verdad?, donde nos pueden dejar, lo pueden dejar en el salón y nosotros nos encargamos de recogerlo y ponerlo presentable para poderlo vender. Le vamos a agradecer su ayuda porque realmente este es un viaje bien costoso y aunque nos están pagando parte de lo que los gastos, hay unos gastos que nosotros sí tenemos que asumir. Se lo vamos a agradecer, el Señor se lo va a devolver en bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Bien, gracias. Buenas tardes. Para los que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Rafi, junto a mi esposa coordinamos el Ministerio de Matrimonios Caná. Primero que nada queremos agradecerle por sus oraciones, por el escape romántico que fue el fin de semana pasado. La pasamos muy bien, sabemos que aquí el clima estaba un poquito inestable, pero gracias a Dios en Aguadilla tuvimos un clima excelente y pudimos pasarlo muy bien y todo lo que se planificó para la gloria de Dios pues se pudo dar. Y estoy aquí, ¿verdad?, para anunciar rápidamente el próximo escape. Esto es rapidito, Padre lo tiene así como el pancake, así que ya estamos dorando el otro. El año que viene, para el 2020, del 29 de noviembre al 6 de diciembre, van a ser 7 días. Siempre han sido 4 días, ¿verdad? 4 noches en el hotel que nos estemos quedando. Esta vez son 7 días porque nos vamos de crucero. Así que va a ser del 29 de noviembre al 6 de diciembre en el Freedom of the Sea. Los detalles del precio, el costo y todas las actividades pues se irán dando en el camino, así que estén bien pendientes. 29 de noviembre al 6 de diciembre en el Freedom of the Sea. Así que no lo dejen para tarde porque esta vez los espacios sí que están bien limitados porque los camarotes, ¿verdad?, nos los reservan por una cantidad. Si siguen, ¿verdad?, inscribiéndose, entonces sí aumentamos más la capacidad. Pero hasta ahora nos ocupan creo que 25 espacios, así que estén pendientes de los detalles para que no lo dejen para tarde. Estoy seguro que si le preguntan a los que estuvieron en el escape anterior, le van a decir que lo pasaron muy bien porque la realidad es que siempre se pasa muy bien. Además que el ministerio se reúne los viernes después de la Santa Misa aquí en la Casa Centro, están todos invitados y les hacen la oportunidad que sé que, ¿verdad?, lo van a disfrutar. Buenas tardes. ¿Alguien más? Ok. Tenemos para este próximo jueves 15 de agosto, es la misa de solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Ok. Y para que tomen en sus agendas, del 19 al 22 de agosto, tenemos al padre Terry Tull, que nos va a dar unas conferencias. Ellas son: ¿qué es el pecado?, ¿qué es un pecado mortal?, los 7 pecados capitales, las 7 virtudes cardinales y la gracia y la misericordia de Dios. Ellas se van a llevar a cabo durante la semana, luego de la misa de 7 de la noche. La misa será de 7 a 8 y de 8 a 9, esperamos que sean los talleres, y van a ser libres de costos. También recuerden que tenemos los retiros para jóvenes adultos,
Las chicas van a ser del 13 al 15 de septiembre y los varones 27 al 29 de septiembre. Tienen un donativo de $20. Y creo que tenemos por aquí a los chicos, ¿verdad? Tenemos los varones, nuestros niños, el futuro de Puerto Rico, que pasen a nosotros. ¿Hay que dar una bendición o algo así? Ok, está bien. Gracias, amor. Dios te bendiga. Muy bien, qué bonito. El resumen del Evangelio de hoy. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Muy bien. Un aplauso para los niños. Vayamos ahora a nuestros hogares a vivir la vida, pero en permanente vigilancia, orando y perseverando en el Señor. Antes de terminar, quisiera pedirle a la familia que está presente que está en espera de recuperar o encontrar a los 4 quizás náufragos los que pasen para acá al frente para orar por ellos. Bendíceles, Padre Santo, con tu misericordia. Sé tú su consuelo, seguridad y fortaleza. Te pedimos por sus familiares desaparecidos, para que en tu misericordia los encuentren. Si están vivos, que los recuperen en mejor salud. Y si están difuntos, te pedimos que les tengas en eterno descanso y desconsuelo a la familia. Te pedimos que les ayudes en la incertidumbre de no saber qué ocurre, para que seas tú su seguridad, fortaleza, esperanza y consuelo. Bendice también a las autoridades pertinentes para que sean diligentes en la búsqueda. Y que tu gracia a todos bendiga con la paz por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Dios te bendice. De nada. Yo le di la bendición. Espérate. Que Dios bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, el Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora podemos ir en paz. De nada. Gracias al ministerio.